Pues Cristóbal, adelante con el espacio, continuamos con este Evangelio de Juan. Muy bien, pues muchísimas gracias, José. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso y qué bueno es que, como siempre digo, poder estar involucrado en la palabra del Señor, en los caminos del Señor. Aquí leyendo en el capítulo 14 de Juan, como hemos estado viendo, y en los capítulos anteriores, la verdad que hemos visto de que el deseo de Dios, el plan de Dios, era de que Él quería infundirse, introducirse dentro del hombre. Ya eso lo tenía en su pensamiento, en su deseo, en su intención, desde antes de la fundación del mundo. Él ya tenía en su corazón el producir la iglesia, los muchos hijos. Por eso cuando Dios, cuando creó al hombre Adán, no a un solo hombre, muchos hombres, pero un hombre corporativo, con el propósito de que nosotros pudiésemos expresarlo aquí en la tierra. Y qué maravilloso de que en él había ese deseo, esa intención de que el hombre fuese lo que realmente los compañeros de él, los que cooperamos con él, los colaboradores de él, igual como el apóstol Pablo, como él era una persona que él mismo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este hombre Pablo, él vio una visión tan maravillosa de que incluso él pudo decir que Dios lo había escogido también habla en Efesios desde antes de la fundación del mundo, pero en Gálatas podemos ver de que ya en el vientre de su madre, ya el apóstol Pablo había sido escogido. Pero hay una palabra que él menciona y dice, pero cuando le agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Qué maravilloso de que esto es por medio de una revelación, es por medio de una visión de que Él quiere mostrarnos lo que Él es y que Él quiere forjarse dentro de nosotros. La primera vez que se menciona a la iglesia la vemos en Mateo, en el capítulo 16. Y es cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos íntimamente y estaba abriendo su corazón para que ellos pudieran entender el plan y el propósito por el cual realmente Él había venido, pero que Él se iba ahí, pero que iba a volver, porque iba a preparar un lugar para nosotros. Oh, esto es algo maravilloso, el ver este proceso, cómo Él se engendró por el Espíritu Santo. Y como dijo María, ¿y cómo será esto si yo no conozco marido? Y dijo que el Espíritu Santo vendrá y pondrá su sombra sobre ti. Y lo nacido, el santo, dice, será llamado Hijo de Dios. Y cuidado, cuando la Biblia dice Hijo de Dios, dice que decir Hijo de Dios es decir ser igual a Dios. Porque el ser hijo tiene la vida y la naturaleza. ¡Qué maravilloso! Hermanos y hermanas, esto es un misterio de que Dios quiere hacernos igual a Él. Claro, en vida, en naturaleza y en expresión. Por eso, en el capítulo 14, en el versículo 2, otra vez yo menciono y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Cuando habla de la casa del Padre, no estamos hablando de esas grandes moradas que tiene preparado en los cielos, sino aquí está hablando de la iglesia. Porque lo que había en el corazón de Dios era la iglesia. Desde un principio, Él no le había revelado a nadie este misterio. Dice que Cristo es el misterio de Dios, pero la iglesia es el misterio de Cristo. Por eso en Efesios habla dándonos a conocer este misterio. Por eso la casa del Padre. Dice que hay muchas moradas. Y Él muy íntimamente le dice, si así no fuera, os lo hubiera dicho. Y ahora dice, voy a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar lugar, claro, para que Él se pudiese infundir, impartir dentro de nosotros
Él tenía que tratar con varios asuntos, como por ejemplo el pecado. Y ya no solamente el pecado original que traemos de nacimiento, sino los pecados, las transgresiones. Él tenía que tratar con el mundo. Él tenía que tratar con el enemigo. Por eso él tenía que irse y preparar un lugar y tratar con todos estos asuntos. Y cuando él estaba en la cruz, dice que él estaba muriendo en la carne, porque él estaba terminando con la carne. Y exhibió públicamente a todos los principados y potestades. ¿Por qué él tuvo que tratar con la carne? Aunque él vino en semejanza de carne de pecado. En su carne no había pecado. Pero dice que el que no tenía pecado, por ti y por mí se hizo pecado, con el propósito de introducirnos y llevarnos al Padre. Por eso dice un poco de tiempo, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. ¡Qué maravilloso! Esto es un secreto, esto es un misterio. Por eso, la primera vez que menciona a Jesús, la iglesia, es cuando le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta afirmación, sobre este secreto, sobre este misterio que mi Padre te ha revelado. No es de carne, ni de sangre, ni de hombre, no. Este te lo ha revelado mi Padre. Y ahora yo te digo que sobre esta afirmación que tú has dicho, sobre esta roca, yo edificaré mi iglesia. El escuchar solo esta frase tiene que temblar nuestro corazón, porque no es mi iglesia, no es tu iglesia, no es realmente que tú eres el que edifica, sino es el profeta Jesús que está dentro de nosotros, es el que va a edificar la iglesia, la casa. Por eso dice que si Él no es el que edifica, en vano trabajamos los edificadores. David quiso edificar el templo y el profeta Natán fue a él. Dice, ¿tú vas a edificar casa a Dios? No, es Dios el que Él quiere edificar casa para ti, para nosotros. ¡Qué maravilloso! El 3 dice, y si me voy y os preparo, Él se fue, hermanos y hermanas, y preparó. Dice, y preparé un lugar, dice, vendré otra vez. Él vino como el Espíritu para infundirse y soplarse dentro de nosotros y producir ¿qué? La iglesia, el cuerpo de Cristo, muchos miembros, pero un solo cuerpo, muchas moradas, pero una sola casa. La iglesia, muchas ovejas, pero un solo rebaño. Es el deseo y la intención de Dios. Si tú lees Efesios capítulo 3, ahí el hermano anteriormente ha estado compartiendo, el hermano Manuel, en cuanto las inescrutables riquezas de Cristo que ahora es dada a conocer, dice, por medio de la iglesia a los principados y potestades. Dios no había revelado a los anteriores padres de la iglesia, digamos, del Antiguo Testamento, la iglesia. Él fue cuando Jesús vino. Y en Efesios podemos leer, y dice el apóstol Pablo, esto es algo maravilloso, dice leyendo, lo cual vosotros podéis entender, cuál sea mi conocimiento en cuanto al misterio de Cristo. ¡Oh, qué misterio! La iglesia no son 4 paredes, la iglesia no es cualquier cosa, es el deseo, es la intención de Dios. Cuando tocamos a un hermano, estamos tocando la niña de los ojos del Señor, es la iglesia, sus miembros. Y dice que este misterio no se le dio a conocer a nadie anteriormente, sino que es ahora por el Espíritu a los apóstoles y a los profetas. ¡Oh, qué misterio! Por eso está hablando aquí de la casa, de la morada. Y dice que Él vaya a preparar un lugar para que donde Él esté, el deseo y la intención de su encarnación, de su vivir humano, es llevar a la humanidad al Padre. Donde Él está, que nosotros también estemos. Esta palabra me encanta, dice que hemos sido incorporados, introducidos
dentro de la Trinidad Divina, nos ha hecho parte. Somos la cabeza y el cuerpo no son distintos. Tanto la cabeza como el cuerpo es Cristo. Oh, esto es algo maravilloso. Por eso, hermanos, necesitamos consagrar todo nuestro ser a este Cristo maravilloso. En el versículo 12, aquí el apóstol Pablo del capítulo 14 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, dice, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Por qué él hace la obra? Porque él está en nosotros. No es que nosotros hagamos las obras, sino el que está en nosotros fluye a través de nosotros, o debería de fluir. Dice que él las hará también. Y aún mayores, dice que hará, porque yo voy al Padre. Dice, y todo lo que le pidáis al Padre en mi nombre. Cuando habla en mi nombre, no es esas oraciones que hacemos muy rápido y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. No, el nombre es una persona. Es decir, nosotros necesitamos estar y permanecer dentro de esta Trinidad Divina, dentro del ámbito espiritual. Igual como cuando Adán estaba allí en el paraíso. Oh, era algo maravilloso, cómo él se movía, cómo él obraba. Él aún incluso tenía una capacidad que le puso nombre a los animales. Pero ¿sabes una cosa? Hubo un misterio. Él no encontró ayuda idónea. Por eso, Adán es una figura de Cristo. Y hoy la iglesia es una figura de Adán, de Eva. Por eso él dice que no encontró ayuda idónea y tuvo que entrar en ese sueño profundo. Y su costado tuvo que ser abierto para producir ¿qué? A Eva. Cristo tuvo que ir a la cruz. Por eso me voy a preparar un lugar. Y tuvo ese sueño allí en la cruz profundo, donde terminó con el pecado, con los pecados, con las transgresiones. Terminó aún con todos los conceptos religiosos. Él terminó con el mundo, él terminó con el diablo y le quitó las llaves que tenía el imperio de la muerte y venció y resucitó. Oh, esto no es algo maravilloso. Y dice que llegó a ser el Espíritu para infundirse dentro de nosotros, para llevarnos al Padre. Por eso dice, yo lo haré. Dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso dice, si algo pedí en mi nombre, yo lo haré. Porque cuando nosotros estamos en esa atmósfera divina, estamos dentro de esa Trinidad divina, nosotros no pedimos ya para nuestros propios intereses, no pedimos para nuestra conveniencia. Nuestra oración es la edificación del cuerpo de Cristo. Es que los santos, los hermanos y las hermanas puedan crecer y Cristo se pueda seguir impartiendo, infundiéndose dentro de nosotros. Por eso todo lo que le pidierais al Padre, ¿en qué? En mi nombre, porque aún nosotros oramos las oraciones de Dios. Nosotros somos la vía, el canal, donde Él puede orar por sus intereses, no por mis intereses, no por mi conveniencia. Queridos hermanos, por eso dice que si nosotros estamos en Él, hay un versículo en Mateo, en el capítulo 6, que habla que si nosotros permanecemos en Él, dice que todas las cosas se nos será dada por añadidura. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, si lo buscamos a Él, tú no te tienes que preocupar por tu trabajo, no te tienes que preocupar por tus hijos, no te tienes que preocupar por tu matrimonio. Si tú permaneces en Él, todas las cosas son dadas por añadidura, pero necesitamos creer. Todas estas cosas muchas veces no ocurren porque no creemos, porque hay muchos cristianos derrotados. ¿Por qué? Porque no creen esto. Tenemos que creer que Dios, el Dios invisible, el infinito, entró dentro de ti y dentro de mí. Por eso el capítulo 15 dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Qué mandamiento? Es permanecer en Él. Y ahí ya cuando el Señor Jesús abre su corazón por completo allí
a sus discípulos y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo rogaré al Padre. 3 versículos antes él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No es esto un misterio? No es un secreto, pero hermanos, hoy nuestros ojos están siendo abiertos y estamos viendo su corazón, su plan, su propósito. Y él dice que él dará otro consolador para que esté con nosotros ya para siempre. Él se ha venido y se ha instalado y se ha mezclado en nosotros. Y leo ya este último versículo, muy rico. Dice que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de realidad. Y dice así, el cual el mundo, dice, no puede recibir. El mundo no puede recibirlo. Dice, porque no le ve, ni le conoce. Dice, no le ve ni le conoce. Dice, pero vosotros. Él estaba allí con sus discípulos, envueltos, allí en aquella atmósfera celestial, en aquel ambiente divino. Y hoy nosotros podemos permanecer en ese ambiente porque Él ha preparado ese lugar y Él ha venido y nos ha introducido del Padre. Por eso dice en Efesios, y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Dice, permanece con vosotros y estará. ¿Quién permanecía con ellos? Jesús. Queridos hermanos, esto es un entrenamiento que estaba haciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Perdona, José, pero ya me he pasado algún minuto y tengo que terminar aquí. Pero seguro tenemos que seguir con este asunto porque esto es lo que Dios quiere revelar a nosotros. Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia para llevar a cabo su propósito y expulsar al enemigo de aquí de la tierra y realmente recobrar lo que hay en su corazón. Queridos hermanos, hasta el próximo viernes. Si el Señor lo permite, estaremos por aquí para compartir con vosotros estas inescrutables riquezas de Cristo que es ahora dada a conocer por ti y por mí, que somos parte y miembro de la Iglesia de Dios. Amén. Gracias, José. Hasta el próximo viernes.